La ONG La Alameda es una organización que viene trabajando desde hace varios años contra la trata de personas, el proxenetismo, la explotación infantil, el narcotráfico, el tráfico de bebés. Y su titular es Gustavo Vera, legislador porteño por UNEN, quien está aquí en la ciudad de Rosario y por supuesto pasa por Udeosa 14. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. La Alameda, la fundación ya tiene una pata en Rosario con esta red antimafia que han lanzado desde hace un tiempo, ¿no? Sí, en abril del año pasado se hizo un congreso en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se convocó a todas las organizaciones que venían peleando por separado contra diferentes delitos de tipo mafioso. Algunos peleaban contra la trata sexual, otros contra el trabajo esclavo, otros se dedicaban a asistencia a las víctimas, otras contra los narcos, otras contra el tráfico de bebés. Porque la experiencia de años nos fue enseñando que en realidad estos delitos de tipo mafioso actuaban, digamos, con bastante concatenación entre sí y que en general quienes los encubrían eran los mismos, ¿sí? Algunas experiencias nos habían demostrado que luchar por separado contra estos delitos era una tarea casi vana, casi de Sísifo. Por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, nosotros habíamos logrado con muchas ONG cerrar una importante cantidad de prostíbulos. Y después notábamos que crecía el aumento de distribución de cocaína de parte de los mismos tipos que antes regenteaban los prostíbulos, y quienes lo cubrían eran exactamente los mismos. O sea, habían cambiado el rubro de tipo mafioso, pero eran las mismas bandas y eran los mismos circuitos de encubrimiento. ¿Haces el mismo diagnóstico para la situación que vemos en Rosario? En Rosario básicamente tenemos una cantidad importante de prostíbulos, ya sea como falsas habilitaciones de cabaret y whiskería, o ya sea como privados que son puntos de distribución de droga. O sea, ya no son solamente lugares de trata o de explotación sexual y proxenetismo, sino que muchos son puntos de distribución de droga claramente. Pero esto no solamente es un fenómeno de Rosario, esto abarca a nivel nacional. No hay que olvidarse que Naciones Unidas a fines del año pasado, en una encuesta que hizo anual, determinó que Argentina se ha convertido en el primer consumidor latinoamericano de cocaína y en el tercer exportador mundial. Es una situación realmente grave. La gravedad de esta situación la ha reflejado el documento de la Conferencia Episcopal de Pilar, que claramente dice que hay que empezar a tener una política pública, digamos, concertada entre todas las fuerzas vivas para atacar el fenómeno del narcotráfico, o corremos el riesgo de ir hacia situaciones de violencia irreversibles similares a las que tenemos, a las que vimos en países como México y Colombia. Todavía estamos a tiempo de frenarlo, pero para poder frenar esto no solamente hace falta una justicia eficiente, no corrupta, una política que se maneje sin códigos de muertá y que claramente tenga la decisión política de atacar, digamos, estas mafias, sino también una ciudadanía comprometida. Y para comprometer a esta ciudadanía, justamente la idea de la red antimafia, que es una red plural, que tiene gente católica, evangélica, agnóstica, atea, judía, que es plural también ideológicamente. O sea, en cada provincia tiene una conformación diferente donde fuerzas vivas de esa provincia se preocupan en reunirse, más allá de sus diferencias, alrededor de la defensa de valores básicos, como la vida, la libertad y la dignidad, que es lo que está pisoteando concretamente estas mafias. Gustavo, estamos apuntando mucho a combatir, digamos, el origen de esto, pero nos olvidamos de los adictos. Si no hay casi contención. No hay para nada. De hecho, están faltando refugios prácticamente en todas las provincias. No hay políticas de prevención tampoco en las escuelas primarias y secundarias claras, salvo muy pocas excepciones, digamos, pero en general no lo hay. No hay ni prevención, ni hay asistencia, y después cuando en los pocos lugares donde hay asistencia, tampoco hay programas de reinserción. O sea, el adicto aún, el que tuvo la suerte de poder ser contenido y asistido, después no tiene ninguna forma de poder reinsertarse laboralmente, tiene que mentir su currículum porque obviamente pasa a ser una especie de paria del mercado laboral. O sea, hay muchos problemas todavía para resolver, no solamente con los adictos, también con las víctimas de trata, también con las víctimas de trabajo esclavo. Es un problema donde en la Argentina estamos en una especie de como si. Hacemos como si rescatáramos personas, pero en realidad después, por ejemplo, qué sé yo, el gobierno nacional te informa que han rescatado a lo largo de estos años 5.000, 6.000 víctimas de trata. Ahora, ningún periodista le preguntó jamás dónde están esas 6.000 personas. ¿Dónde trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos volvieron a su país de origen? ¿Cuántos eligieron, digamos, estudiar o capacitarse? Sencillamente porque no pueden responder. Porque yo te lo puedo responder. El 90% de esas víctimas han vuelto a ser revictimizadas porque claramente no hay un protocolo de asistencia, digamos, donde desde el rescate hasta la reinserción haya un seguimiento por parte del Estado. ¿Puede hacer algo el padre Molina desde el Cedronar?
es poco lo que puede hacer si no hay una voluntad política de todas las fuerzas vivas, me refiero a los 3 poderes de Estado, me refiero a todas las fuerzas con representación parlamentaria, para concertar una política pública y para llevarla adelante sin mezquindades, sin código de omertá. Sin código de omertá significa, si descubrimos con las manos en la lata a uno que es del propio espacio, va a declarar también y va preso también, porque para esto hay que romper con la política corporativa que lamentablemente forma parte de una cultura mafiosa. O sea, si yo reivindico justicia para todos, salvo para los de mi propio espacio, claro, yo estoy aplicando un código de omertá. Estoy aplicando una cultura mafiosa. Entonces, a ver, si yo soy ministro y reviso una computadora de un narco sin autorización judicial, yo tengo que declarar ante la justicia y mi partido me tiene que llevar a la justicia, como lo hace el gobierno del PT en Brasil, o como lo hace la Concertación en Chile, o como lo hace el Frente Amplio en Uruguay. O sea, no estoy hablando de países europeos, estoy hablando de países hermanos, digamos que frente a casos similares, actúan de una manera donde el valor de la justicia es parejo y es igual para todos. Yo creo que es a esto lo que tenemos que avanzar. La red antimafia lo que se propone es visibilizar dónde está el delito, promover políticas públicas concretamente activas para poder eliminarlo y para poder crear formas de asistencia y de reparación y reinserción de las víctimas y, bueno, tratar de alguna manera de colaborar con la justicia todo lo que se pueda. Ahora, a mí me preguntaban, por ejemplo, hoy a la mañana, si estos cambios que ha habido en el Código Penal, por ejemplo, ahora recientemente acá en la justicia santafesina, iban a tener algún impacto. Bueno, a ver, Al Capone lo llevaron preso por no pagar impuestos. Había voluntad política de encerrarlo. ¿Se entiende? Había voluntad política de atacarlo más allá de la herramienta jurídica con la que pudieran avanzar. Los primeros condenados por trata laboral en la Argentina, que fueron condenados ahora en diciembre, eran talleristas esclavistas de Montagne, de Lácar y de otras marcas, que fueron condenados a varios años de prisión, fueron inicialmente denunciados por violar la ley de migraciones y por reducción a la servidumbre, porque cuando se inició la causa ni siquiera había ley de trata. Sin embargo, están condenados. O sea, quiero decir, si hay voluntad para poder avanzar contra las mafias, claramente se va a avanzar contra las mafias y en el camino se irán mejorando los instrumentos jurídicos. Gustavo Vera, esta tarde va a estar a las 19:30 en esta red antimafia aquí en la ciudad de Rosario, 19:30 en el Círculo Católico de Obreros de Calle Entre Ríos. 2 consultas más. Tenés, me decías, contacto casi semanal con el Papa Francisco debido a la relación que forjaste desde hace mucho tiempo atrás. Con esta polémica que se armó de este diálogo, esta convocatoria de los sindicalistas y todo esto, ¿vos qué crees realmente que anida en el espíritu del Papa? Lo que anida en el espíritu del Papa es lo que está expresado con meridiana claridad en el documento de la Conferencia Episcopal de Pilar. O sea, la preocupación concretamente de que este país, el nivel de penetración del narcotráfico de las mafias y el nivel de mafiosidad que atraviesa el aparato del Estado y la falta de políticas públicas nos lleva a situaciones de exclusión y de violencia irreversible. Esta es la preocupación central que tiene Francisco en lo que respecta a la Argentina. La ¿sí? última, estás metido ya de lleno en lo que es la actividad política, tenés un cargo de legislador porteño. ¿Cómo haces para poder confrontar con la corporación política cuando, por ejemplo, el año pasado en tu legislatura se aumentaron el 57% los sueldos? Bueno, justamente yo lo que decidí, ni bien asumí en la legislatura, y aparte lo dije en la campaña, doné el 60% de mi sueldo ante escribano público, a organizaciones de bien público. El primer mes fue a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, el segundo mes fue a la cooperativa COM, el mes que viene va a ser a la Reinfancia Robada de Marta Peloni. Voy a proponer a partir del 1 de marzo, cuando empieza el año parlamentario, un proyecto de ley para que todos los legisladores cobren el sueldo promedio de lo que sería un director de escuela y un jefe de servicio médico, y que se ajusta automáticamente según la paritaria a los médicos y los docentes. Y con esto solucionamos varios problemas a la vez, ¿sí? Por un lado, equiparamos, digamos, con criterio de justicia a algo tan noble y tan importante como un médico y un docente con un legislador, y por otra parte, atamos la suerte de la escuela pública a la suerte del estándar de vida de los políticos. Vamos a ver quiénes lo votan. También hay otro proyecto para que los legisladores, mientras estén en funciones públicas, se atiendan en hospitales públicos y sus hijos vayan a escuela pública concretamente, porque sería una forma concretamente. A ver, si los hombres que se interesan por la cosa pública tienen que ir al hospital público o tienen que atenderse en la escuela pública y cobran lo que cobra un médico o un director de escuela, seguramente se van a ocupar de estos temas y vamos a tener una educación y hospitales de excelencia.